Las llamas de las antorchas se agitaban contra la brisa de la noche romana, proyectando sombras danzantes sobre las piedras irregulares del suelo. El olor a madera quemada se mezclaba con el aire húmedo, mientras los soldados, con sus armaduras relucientes, mantenían alejada a la multitud. En el centro de aquel espectáculo cruel, un hombre de barba blanca y ropas sencillas contemplaba la cruz que sería su fin. Su mirada no reflejaba miedo, solo la inquebrantable certeza de que su viaje había llegado a su culminación. Pedro no apartó la vista cuando los guardias se acercaron. No pidió clemencia, no suplicó por su vida. Al contrario, hizo una última petición: crucifíquenme cabeza abajo, pues no soy digno de morir como él murió. El silencio de la multitud solo fue roto por el sonido del hierro golpeando la madera, mientras los soldados preparaban la inusual ejecución. Esas palabras resonarían a través de los siglos, convirtiéndose en símbolo de una fe inquebrantable. Pero para entender cómo aquel hombre llegó a ese momento, hay que retroceder en el tiempo. Antes de ser un mártir, Pedro fue solo Simón, un simple pescador a orillas del mar de Galilea. El sol ardía sobre las aguas cristalinas, reflejándose en la superficie mientras las pesadas redes eran lanzadas al mar. Simón tiraba de la áspera malla, sintiendo el peso de los peces retorciéndose en sus manos callosas. El olor a sal impregnaba su piel, mezclándose con el sudor del esfuerzo diario. La vida era predecible, los días se repetían sin grandes sorpresas. Pero aquella mañana, todo cambiaría. Un hombre de mirada profunda y voz serena se acercó a la barca. Ven conmigo y te haré pescador de hombres. Las palabras resonaron como un llamado imposible de ignorar. Había algo en aquella presencia que aceleraba su corazón, como si su alma reconociera un destino que hasta entonces desconocía. Simón dejó las redes sin dudarlo. Siguió al maestro. Aprendió, caminó entre multitudes hambrientas de esperanza, vio milagros que desafiaban su comprensión. Poco a poco, su nombre cambió. Ya no era solo Simón, sino Pedro, la roca sobre la cual se edificaría una nueva fe. Sin embargo, toda fortaleza es puesta a prueba, y la suya lo sería en la noche más oscura de su vida. Las antorchas iluminaban las estrechas calles de Jerusalén cuando los guardias romanos se llevaron a Jesús. El miedo era un fantasma helado en el pecho de Pedro, ahogando su valentía. Se escondía entre las sombras, intentando seguirlo sin ser visto, pero la angustia hacía temblar sus manos. Entonces llegó la pregunta: ¿tú no estabas con él? La voz de la sirvienta rompió el silencio, sus ojos atentos clavados en él. Pedro sintió que el terror le apretaba la garganta. No lo conozco. Salieron las palabras, rápidas, instintivas. El tiempo pareció ralentizarse cuando la pregunta se repitió. Y nuevamente, él negó. Y por tercera vez, el cruel canto del gallo resonó. La mirada de Jesús se encontró con la suya, y en ese instante, Pedro sintió el peso aplastante de su propia cobardía. Salió corriendo, con lágrimas ardiendo en su rostro. Había traicionado a su maestro en el momento crucial. Pero la historia no terminaría ahí. Aquella debilidad no sería el final, sino el comienzo de su redención. Un viaje que lo llevaría de cobarde a mártir. Ahora, si esta historia ya ha captado tu atención, imagina lo que está por venir. Deja tu comentario sobre lo que ya sabías acerca de Pedro y comparte este video para que más personas conozcan este extraordinario viaje. Las aguas del mar de Galilea reflejaban tonos dorados bajo el cielo al atardecer cuando Pedro, aún atormentado por el peso de su traición, regresó al único lugar donde su alma encontraba refugio. Las redes, que antes representaban su vida, ahora parecían vacías de significado. Pero entonces, una voz resonó desde la orilla: echad la red al otro lado, El corazón de Pedro se aceleró. Aquel tono, aquella presencia, eran inconfundibles. Sin dudarlo, obedeció, y las redes se llenaron de peces como antes. Pero nada de eso importaba. No esperó a que la barca llegara a tierra. Se lanzó al agua, nadando desesperadamente hacia la orilla. Allí, alrededor de una fogata crepitante, la mirada de Jesús se encontró con la suya. 3 veces, la misma pregunta fue hecha: Pedro, ¿me amas? 3 veces, la respuesta llegó, cada una borrando la sombra de las negaciones del pasado.
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y con cada confirmación, el peso de su culpa se disolvía. Aquel no era solo un momento de perdón, sino un nuevo llamado. Apacienta mis ovejas. Pedro ya no era el hombre que huía. Ahora llevaba la responsabilidad de guiar, de fortalecer a los que vacilaban, de transformar su vergüenza en misión. Los años pasaron y Pedro se convirtió en un pilar de la fe emergente. En Jerusalén, su voz resonaba entre los perseguidos, fortaleciendo a quienes temían la ira de los romanos y de los sacerdotes del templo. Fue testigo de la furia del Sanedrín, vio a Esteban ser apedreado, escapó de la prisión solo para seguir predicando. Nada lo hacía retroceder. Su propia vida era un testimonio vivo de redención y valentía. Pero la fe no crecía sin desafíos. En Cesarea, Pedro se enfrentó a una revelación que transformaría para siempre el mensaje que llevaba. El Evangelio no era solo para los judíos, sino para todas las naciones. Este entendimiento lo llevó a Roma, el corazón del imperio, donde la sombra de la persecución se hacía cada vez más densa. Bajo el reinado de Nerón, los cristianos eran tratados como enemigos del Estado, culpados por el gran incendio que había devastado la ciudad. Y, aun sabiendo del riesgo inminente, Pedro permaneció. Ya no era un hombre definido por el miedo. Su propósito estaba por encima de su propia seguridad. Pero el imperio no permitiría que su voz resonara por mucho tiempo. Pedro fue capturado, arrojado a una fría y húmeda celda, donde el hedor a sangre y sudor impregnaba las piedras. Sabía que su sentencia ya estaba decidida. La crucifixión era el castigo reservado para traidores y criminales, y los seguidores de Cristo eran vistos como tales. En la oscuridad de la prisión, no oró para ser perdonado. Su único deseo era mantenerse firme hasta el final. Y cuando llegó el día, fue arrastrado por las calles de Roma hasta el lugar de la ejecución. Pero al ver la cruz, Pedro hizo una petición inesperada, crucifíquenme al revés. No soy digno de morir como él murió. El verdugo dudó por un momento, sorprendido por la osadía de aquel hombre. Pero la orden fue obedecida. Y mientras las cuerdas apretaban sus muñecas, Pedro alzó los ojos al cielo. Su muerte no sería el fin, sino el sello de una fe inquebrantable. El peso de las cuerdas apretaba las muñecas de Pedro mientras era izado lentamente. El mundo a su alrededor parecía girar mientras su cuerpo se invertía, y la sangre corría hacia su cabeza, haciendo el dolor aún más lancinante. Pero no gritó. Sus ojos, ahora dirigidos hacia el suelo, contemplaban los rostros de quienes presenciaban su muerte. Había soldados, verdugos acostumbrados a escenas brutales, que observaban su resistencia con extrañeza. Había ciudadanos comunes, algunos sádicos, otros simplemente curiosos, absorbiendo aquel espectáculo con miradas impasibles. Pero también había cristianos ocultos entre la multitud, aquellos que conocían a Pedro, que habían escuchado sus palabras y sentido su fe. Algunos lloraban en silencio, mientras otros murmuraban oraciones. Pedro no necesitaba ver sus rostros para saber que estaban allí. Su corazón lo sentía. Y era por ellos, por todos aquellos que llevarían adelante el mensaje de Cristo, que soportaría aquel dolor hasta el último instante. Su vida no había sido perfecta, marcada por fallas y momentos de debilidad, pero allí, en aquel sacrificio, no había más dudas, no había más vacilación. Solo la certeza de que su misión había sido cumplida. Las horas pasaron y el cuerpo de Pedro, ya debilitado, temblaba con espasmos involuntarios. La crucifixión no mataba solo por el dolor de las heridas abiertas, sino por el lento colapso del propio cuerpo. Cada respiración se volvía más difícil, un esfuerzo sobrehumano contra la presión que aplastaba sus pulmones. El cielo de Roma, antes azul, ahora se teñía de tonos anaranjados con el caer de la tarde. Pero Pedro no veía oscuridad. Dentro de sí, solo veía la luz de todo lo vivido. Recordaba el llamado a orillas del Galilea, los milagros que presenció, las multitudes hambrientas de esperanza. Rememoraba los momentos de miedo, la vergüenza que lo persiguió tras la negación, pero también la mirada de Cristo, que nunca lo abandonó. Su maestro lo había preparado para aquel momento. Y entonces, entre los latidos irregulares de un corazón que ya se despedía, Pedro pronunció una última oración. No era una súplica por alivio, ni un ruego por salvación. Solo un agradecimiento.
porque, a diferencia de cómo todo comenzó, ahora sabía que nunca más huiría. El silencio que siguió fue profundo. El cuerpo de Pedro colgaba inmóvil, los dedos entreabiertos como si aún sostuvieran redes invisibles. La multitud comenzó a dispersarse, y el brillo de las antorchas se apagaba con la brisa nocturna. Pero entre los cristianos ocultos, algo permanecía vivo. No había desesperación, ni rabia, solo una fe aún más fuerte, un propósito aún más inquebrantable. Sabían que Pedro no había muerto en vano. Su sangre no era un fin, sino un sello sobre todo lo que había enseñado. En las semanas siguientes, su cuerpo fue retirado en secreto y enterrado por quienes lo amaban. Y en los siglos por venir, sobre aquella tumba se erigiría una de las mayores construcciones de la cristiandad. Pero en aquel momento, en aquel día específico, todo lo que quedaba era un cielo estrellado sobre Roma y una verdad incuestionable: la fe que Pedro llevó hasta su último aliento jamás se apagaría. Si esta historia te impactó, no te la guardes solo para ti. Suscríbete y comparte para que más personas conozcan la travesía de Pedro, el hombre que transformó su debilidad en valentía. El tiempo pasó, pero la historia de Pedro no se perdió entre las ruinas de Roma. El imperio que intentó silenciar su voz se derrumbó, los gobernantes que lo condenaron se convirtieron en polvo, pero su fe atravesó los siglos y nunca fue extinguida. Aquellos que presenciaron su muerte no solo guardaron su memoria, sino que se convirtieron en responsables de llevar adelante su misión. La sangre de los mártires, lejos de apagar la nueva fe, se convirtió en el combustible para que floreciera aún más. El mensaje se extendió por ciudades y aldeas, cruzó desiertos y mares, llegó a pueblos que nunca habían oído hablar del hombre que, un día, lo dejó todo para seguir a un maestro desconocido. Y aunque Roma intentó sofocar esta verdad, no pudo evitar que se convirtiera en algo más grande que cualquier imperio. Siglos después, sobre el lugar donde fue enterrado, se levantó la majestuosa Basílica de San Pedro, uno de los mayores símbolos del cristianismo. Pero más impresionante que cualquier construcción o monumento de piedra fue el impacto invisible e inconmensurable de su travesía. Pedro, el simple pescador que una vez dudó y temió, se convirtió en un símbolo eterno de valentía y entrega absoluta. No por títulos o estatus, sino porque, hasta su último aliento, sostuvo la fe que transformó su vida e inspiró a innumerables generaciones. Su trayectoria no fue sobre perfección, sino sobre transformación, sobre la capacidad humana de cambiar, evolucionar y superarse a sí mismo. Pedro no nació líder, ni tuvo una fe inquebrantable desde el principio. Era impulsivo, a veces inseguro, alguien que fallaba, que retrocedía bajo presión, que dejaba que el miedo lo dominara cuando las circunstancias parecían abrumadoras. Pero cada error se convirtió en una lección, cada caída lo fortaleció, cada momento de duda fue un puente hacia un entendimiento más profundo. Su vida demuestra que la fuerza no está en la ausencia de fallas, sino en la determinación de seguir adelante a pesar de ellas. No es el que nunca cae el que se hace fuerte, sino el que elige levantarse cada vez. Y, sobre todo, su viaje prueba que nadie está condenado a ser definido por sus peores momentos. Aquel que negó a Jesús 3 veces, que lloró amargamente al reconocer su debilidad, se convirtió en el mayor testimonio de redención y transformación. Su historia, inmortalizada en los relatos de los primeros cristianos, resuena hasta hoy, recordando a todos que no es el pasado el que determina quiénes somos, sino las decisiones que tomamos después. Así, Pedro no murió solo como un hombre, sino como un ejemplo de superación y fe inquebrantable. Su coraje trascendió imperios, resistió al tiempo y permanece vivo en la memoria de quienes encuentran inspiración en su camino. Y ahora, su historia ha llegado a ti. Pero no debe terminar aquí. Si este relato te hizo reflexionar, si tocó tu corazón o despertó algo en ti, comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación es esencial para que más personas accedan a este contenido y conozcan la increíble travesía de Pedro, el hombre que convirtió su debilidad en coraje. Dale *like suscríbete al canal y ayuda a difundir este mensaje. Después de todo, historias como esta no fueron hechas para ser olvidadas, sino para seguir inspirando al mundo.